Buenos días amigos, hoy jueves 7 de enero de este año 2021. Buenos días don Orión, buenos días don Días, Moza. buenos días, buenos días. Miren jóvenes, esta madrugada el Congreso de los Estados Unidos, sus dos cámaras reunidas, ratificaron la elección de Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidente de los Estados Unidos de América en un ambiente congresual de mucha convivencia, de golpes de pecho por parte de dirigentes importantes, históricos del Partido Republicano, que lamentaron en exposiciones muy sentidas, escuché varias de ellas hasta la medianoche, los sucesos de ayer mismo alrededor del Capitolio de los Estados Unidos de América. El presidente Trump, quien a pesar de todo sigue teniendo una gran incidencia en la política norteamericana, con seguidores que superan los 70 millones de personas. Parece haber echado por la borda todo ese capital político con un comportamiento de cierre lamentabilísimo. Aunque esta madrugada también emitió una declaración oficial diciendo que será garantía de un traspaso ordenado el día 20 de este mes a las nuevas autoridades electas, que él tan solo lo que hizo fue reclamar el derecho de que se aclararan las cosas de un reconteo que dice los eventos le demostraron que estaba en lo cierto. Todavía, a pesar de ello, o sea, en esa declaración el señor Trump persiste en su posición. De todas formas, lo que sí está claro es que el incidente de ayer que asombró a todo el mundo por ser en la democracia norteamericana, arribando casi a los 250 años, probablemente la más vieja y sólida del mundo de prácticas y culturas occidentales, asombró porque nunca se había visto que un presidente de la República asusara a sus seguidores a ir a los símbolos de poder cercarlos e invadirlos de la peor manera, gente muy descuadrada, diríamos nosotros, para no decirle tigres, que fueron al Congreso y se comportaron muy mal. Sin embargo, cuando uno observa el comportamiento de los propios congresistas anoche, uno se da cuenta que eso es una democracia muy sólida, muy formal, muy respetuosa, donde precisamente lo de ayer fue una prueba necesaria para ratificar la solidez, la envergadura de la democracia norteamericana. Si alguien pudo haber tenido la impresión de un regresionismo del ambiente, de la democracia en su conjunto, de las instituciones norteamericanas, hacia una situación parecida al comportamiento de las repúblicas bananas, como se decía ayer en boca de muchos líderes. O sea, esos democracias latinoamericanas más atrasadas que han estado siempre de manos de cualquier improvisado y falto de carácter. Si alguien pensó que había regresado, debe estar hoy dándose golpes de pecho, porque lo que demostró la sociedad norteamericana es que es capaz de vivir incidentes como ese, que se va probablemente a registrar en la historia norteamericana como un acto desagradable, pero que es también capaz de preservar sus instituciones básicas. Me da la impresión de que el señor Trump, no obstante el estar siendo seguido todavía por una cantidad apreciable de los norteamericanos, la mitad prácticamente, sin embargo, no parece tener autoridad suficiente para poder seguir, por ejemplo, al frente del liderato del Partido Republicano, que es la segunda, en este momento, gran fuerza política norteamericana desplazada del poder. O sea que Trump parece que ha estropeado su propia carrera y su propio porvenir. De eso ustedes seguro querrán hablar, es el evento
que en este momento atrae a la atención mundial y eso. Pero regresando entonces al plano local, ayer el gobernador del Banco Central dio a conocer la información que es bastante agradable porque nos pone en una situación sólida desde el punto de vista de enfrentar los reclamos de este año 2021. Va a comenzar el año con posición económica y financiera sólida. Las reservas brutas del Banco Central cerraron en 10.750 millones de dólares al 31 de diciembre pasado. Es la más alta acumulación de reservas que ha tenido en su historia el Banco Central. Representan el 13.7% del Producto Interno Bruto y alcanzan para cubrir 7.3 meses de importaciones. Cuando el Fondo Monetario lo que le pide a sus miembros es que tengan reservas que se representen por lo menos el 10% del Producto Interno Bruto y que cubran 3 meses de importaciones. Nosotros sobrepasamos con mucho esos condicionamientos y eso hace pensar que la República Dominicana, a pesar de todas las dificultades de que el COVID nos está acercando cada vez más, sin embargo, desde el punto de vista económico-financiero, y en este caso financiero fundamentalmente, está bien forrada en capacidad de afrontar necesidades de importación fundamentalmente y de pagos. Así es que eso es una buena noticia. Ayer se anunció también que el Instituto Nacional de la Vivienda va a pasar a ser el Ministerio de la Vivienda y que Obras Públicas será reducida, Ministerio de Construcción y Vivienda, y que Obras Públicas va a reducir su operación a construir infraestructuras, puentes y puertos, carreteras, esas obras que son importantes y que ya nos va a hacer distraídos en construcción de escuelas, de hospitales, de esas cosas. Bien. Por otro lado, tenemos que hoy conoce precisamente el Congreso la extensión del periodo de emergencia por 45 días que ha solicitado el gobierno. Y eso está relacionado con el incremento de la pandemia y la manera como nosotros los dominicanos nos hemos comportado, tanto irreverentes con respecto a la gravedad de la situación. Por otro lado, el pacto eléctrico se firmará, dice el ministro de la Presidencia, este fin de mes. Finalmente, dice que ya existen todas las condiciones para la firma del pacto eléctrico. En general, esa es la situación local. Los Estados Unidos, que habían declarado un estado de emergencia ayer por efecto de la toma del Congreso, la invasión de los seguidores de Trump, esta madrugada, lo extendió el estado de emergencia hasta el día 20, cuando se celebra el traspaso de mando. Esto así para garantizar que no se repita nueva vez una situación como la de ayer. Adelante, don Orión. Saludos amigos, saludos Mozart, saludos Pedro. Gracias por estar con nosotros, toda nuestra gran platea de televidentes en todas partes en el país y en el mundo. Miren, lo que ocurrió ayer en los Estados Unidos no es cualquier cosa. Es el asalto a un símbolo del poder de la democracia mundial. Como si se asaltara la Cámara de los Lores en Inglaterra o el Parlamento de los Diputados en Madrid o cualquier otra de una nación que tenga, o el Kremlin. Es decir, no fue una cosa sencilla, eso es lo primero. Lo segundo es que fue mandado por un presidente en ejercicio. No fue a consecuencia de una controversia política que generó
en disturbios ni nada de eso, sino que el presidente le dijo, primero convocó a su casa, donde es inquilino, a la Casa Blanca, a una protesta. Y cuando llegaron a la Casa Blanca, le dijo, miren, es allí al lado, poco más adelante. Yo voy con ustedes, vamos a caminar para allá. Cuando la masa irredenta inició marcha hacia el Capitolio, el presidente se desvió y dijo, no, ya hasta aquí llegué. Y dejó que las masas se fueran al Capitolio. Previamente, el presidente había pedido a un gobernador, perdón, a un secretario de Estado o a un director, como le llaman, de la campaña electoral de un estado, el estado de Georgia, que le buscara 11.881 votos, un poco más o menos, que era lo que necesitaba para revertir los resultados electorales de ese lugar donde aún así no se ganaban las elecciones. Si pasara eso, pero además ya los resultados estaban certificados por los colegios electorales, lo cual indica dos cosas: o el presidente Trump es un ignorante, o de verdad le está fallando la cabeza y quería armar de alguna manera una situación difícil que llevara a lo que en Estados Unidos se habló ayer, que era de golpe de Estado institucional, porque no había ninguna posibilidad. Aún el secretario de Estado del estado de Georgia aceptara su pecaminoso pedido, no había posibilidad de cambiar los resultados, sí de crear una situación de orden institucional difícil, de revertir unos resultados ya certificados por el colegio electoral de conformidad con la Constitución de los Estados Unidos. Luego, el mandato al vicepresidente Mark Pence de que él, como en su condición de presidente del Senado para esa sesión conjunta donde se debería certificar simplemente con la solemnidad de vida, sin ningún tipo de debate trascendente, revertir desde ahí los resultados de las elecciones fue otro mensaje bastante difícil. Y finalmente, sus críticas, primero la justificación en medio del asalto, de la insurrección que se presentó frente al Capitolio, donde sus partidarios violentaron las oficinas de la presidenta de la Cámara de Representantes, el asiento del presidente del Senado en la sala de sesiones, y produjeron destrozos y llegaron un momento a controlar el edificio, con un saldo de una señora con un balazo en el pecho que murió y otras 4 personas que murieron por situaciones distintas de emergencia médica en la calle, pero atribuida a la situación que pasó. Es decir, por eso que el mundo se mostró alarmado. Lo que leemos hoy en la prensa es que todos los gobiernos, incluido el de la República Dominicana, condenaron ese hecho. Fíjense que el Congreso de los Estados Unidos de inmediatamente se retomó el control del Capitolio, pues reinició la sesión, que fue interrumpida, que si no se quitan de ahí, hubiese habido una desgracia mayor, por ejemplo, si no cubren al propio vicepresidente, que tuvo que salir apresuradamente y escoltado ante la inseguridad del edificio, y los demás legisladores, algunos de ellos, la mayoría se refugiaron en sus oficinas y otros salieron del edificio. Salieron, como se dice aquí, agachados. Sí. Agachados, porque se intervino el edificio por elementos armados. Es decir, ahí pudo haber ocurrido una desgracia mucho peor. Washington es la capital política del mundo. Y Washington no es cualquier cosa. Washington es el ombligo de la moral política del mundo. Certifica todo el accionar del mundo. Si es drogas, si es derechos humanos, si es trata de blancas, si es terrorismo. Hay que esperar un certificado como de escuela primaria que alguna institución relacionada con Washington provea. Nosotros estamos cansados de condena, de todo ese tipo de cosas, que vienen aderezadas con una condena no solamente de carácter político o jurídico en su oportunidad, sino también económico. Y no solo económico, de que Estados Unidos deja de participar en proyectos de desarrollo con un país determinado, sino que impide que terceros países lo hagan a pena de sancionarlo. Cuando Estados Unidos condena, todo el mundo tiene que condenar.
el caso de Irán es lo más evidente en el mundo de hoy. De manera que por eso digo yo que ese no es un acontecimiento cualquiera, ni que puso solamente en aprieto la democracia estadounidense, sino que el mundo se sintió alarmado porque no es el momento, una situación pandémica como la que tenemos, imagínate tú si hubiese habido decenas de muertos, si la policía no actúa como actuó, por cierto, que con muy poca protección policial el Capitolio. En la madrugada de hoy, fíjate Pedro y Mozart, si la situación es tan difícil, que ya se estaba debatiendo hoy en la madrugada invocar la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos, que es aquella que autoriza al gobierno dar inhábil al presidente por una enfermedad, por una situación mental, por cualquier cosa, no por un hecho que haya cometido, sino por un comportamiento recurrente del presidente, que se entienda que no puede seguir y colocar al vicepresidente en funciones. Eso son 14 días que faltan para la toma del poder de las autoridades ganadoras. Y sin embargo, mira de lo que se está hablando. Y hoy temprano el presidente le prohibió al vicepresidente que caminara por el lado izquierdo de la Casa Blanca, que es el que le corresponde al presidente Donald Trump. Le prohibió a Mark Penn, el jefe del gabinete, le dijo: señor vicepresidente, usted no puede pasar de esa puerta de ahí. Entonces queda para este lado, al vicepresidente de los Estados Unidos. Lo cual a ustedes les da una idea de lo que está pasando y lo que se en Washington fue una situación de caos con elementos ultraderechistas de la supremacía blanca que pretendieron imponer un control sobre la capital política del mundo. Entonces, las consecuencias las veremos posteriormente. Ya yo no creo que Donald Trump sea el líder de más de 70 millones de estadounidenses. Si es así, entonces sí vamos a tener que prepararnos y todo el mundo colocarse debajo de las camas de sus respectivos hogares. Pero yo pienso que el pueblo de los Estados Unidos sabe hasta dónde llega, incluyendo el pueblo conservador, representado por el Partido Republicano, que más que el liderazgo ese de una ignorancia crasa sobre las instituciones estadounidenses, podemos ver al líder de la mayoría, en ese momento de la mayoría en el Senado, cómo se refirió y dijo: yo le temo, yo voy a defender la democracia, el líder de la mayoría. Y no el senador por Texas, que es un latino escondido que niega, que rehuye a sus propias raíces para creer que es un miembro de la realeza estadounidense, y fue uno de los que provocó las situaciones de las que estamos hablando. De manera que aquí nosotros nos congratulamos de que el mundo se haya pronunciado contra este tipo de situación en los Estados Unidos. Hoy es el día del Poder Judicial. La justicia sorprende a la justicia dominicana, al servicio judicial dominicano, todavía en una propuesta de renovación tanto en una parte de los magistrados de las altas cortes que cumplen ya su tiempo, como también en propuesta de reformas o de oleajes de reforma judicial. Veremos a ver, pero la pandemia detiene muchas cosas. Una situación es que se pida que la justicia cumpla su rol, que es lo que se entiende deben hacer con los procesos judiciales que el Ministerio Público ponga a su consideración. Y otra cosa es que se prepare una justicia, que se adecue una justicia, un servicio judicial conforme a los requerimientos de una nueva sociedad y de nuevos mundos, de nuevas situaciones que se dan en la sociedad dominicana. Especialmente, por ejemplo, se creó una situación difícil en el orden judicial a consecuencia del trabajo a distancia. Cómo se trabaja en una audiencia a distancia. Eso, el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia fue sometido a los tribunales porque los abogados no quisieron que se hiciera eso. Es decir, el mundo de hoy es distinto y habrá que hacer algunas reformas judiciales. Nosotros saludamos la democracia dominicana sustentada
en la majestad de la justicia y de los jueces. De verdad que pocos países pueden tener un servicio judicial como el nuestro. No nos llevemos tampoco de lo que digan las redes sociales y lo demás. El servicio judicial dominicano está a nivel de cualquier país de América Latina y conforme a nuestro nivel cultural y de desarrollo educativo. Diario de Cuatro ha sido persistente, consistente en reconocer esa realidad durante años. Sí. Lo del Banco Central, Pedro, me alegra mucho y quisiera señalar que los más de 10.000 millones, 10.750 millones de dólares. Fíjate que el Banco Central todavía no ha emitido el informe de desempeño de la economía. Dicen que para dejar que caminara el discurso del presidente respecto a la reducción del déficit fiscal, que dijo que en términos absolutos fue de 77.000 millones de dólares, y cuando lo proyectado era de 9.50, por ahí 57, el déficit proyectado fue de 7.7% en proporción al Producto Interno Bruto. Es decir, hubo un ahorro de 77.000 millones de dólares, lo que es un 2% lo que se expresa en esa reducción en relación a lo que estaba proyectado. Ahora veremos indicadores económicos como inflación, como aporte de los distintos sectores al Producto Interno Bruto, o los sectores que resultaron más vulnerables a la afectación balanza de pago, etcétera, endeudamiento y todos los demás. Pero esto, lo que a mí me parece, Pedro, y Mozart, que deberíamos destacar, es que el Banco Central está diciendo a los agentes económicos, a los actores financieros del país: miren, la relación entre el peso y el dólar se mantiene estable. No solamente se mantiene estable, sino que se redujo la depreciación. Es así, en 100 puntos o 100 puntos, de casi 59 a un poco más de 58 pesos por dólar, y decirle: no jueguen ahora que entramos no tenemos suficientes recursos para permanecer 7 meses, más de 7 meses financiando las importaciones de productos y materias, productos terminados en materias primas, y la economía dominicana está estable. Ese es el mensaje en sentido de oportunidad. Ya veremos el informe global. Sí. Otro tema, reserva de magistrado de lo que pueda pasar. Muy bien. Buenos días. Iniciando precisamente por todas esas actividades de orden económico que vimos ayer, encabezada por la rueda de prensa del presidente de la República, ministro de Hacienda y el director del presupuesto, y por otro lado un informe dado a conocer por el Banco Central sobre la cantidad de recursos de divisas que tiene aposentadas ahí en el Banco Central, y que han establecido ya un récord, que realmente es un récord lo que se ha establecido con eso, más de 10.000 millones de dólares en reservas, en el marco de una situación tan difícil como la que está operando en el mundo, de una economía tan dependiente como la nuestra, y una economía mundial azotada por la pandemia. Aún así se tienen unas reservas de esa magnitud, donde se toma en cuenta también cómo ha incrementado el dólar estadounidense en la República Dominicana, cómo se han incrementado las exportaciones de la República Dominicana, y de cómo la inversión directa extranjera va a terminar por encima de los 2.500 o alrededor de los 2.500 millones de dólares. Realmente se trata de una gran proeza y de una ratificación del ejemplar desempeño de las autoridades monetarias y financieras que hay que resaltar. Esa es la realidad. Y pensé yo ayer, viendo esta cifra, que la apuesta del gobierno como tal iba a ser precisamente a resaltar esos valores y ese comportamiento de las reservas, más que irse para el tema del déficit fiscal. Yo pienso que en un momento como este, ese es un tema, el tema del déficit, que
aún con la ponderación que debamos hacer. Yo pienso que hay que reconocerle al gobierno esa disminución de la reserva hasta alcanzar los 77 mil millones de pesos. Aún así, el déficit todavía de 7 punto y tanto por ciento es considerable. Y creo que eso va a abrir un espacio, en el país a debatir el tema del déficit, más que a ponderar y a continuar en el proceso de combate al coronavirus, de manejo de mayor desempeño y mayor esfuerzos en inversión en el problema sanitario y en continuar con el proceso de un manejo adecuado para una política monetaria expansiva como la que se ha estado llevando a cabo en el país y que ha dado maravillosos resultados. Pero al parecer el presidente entendió que había que resaltar el tema del déficit y lo planteó. Y cuando tuvo que dar, porque cuando usted se plantea ese tipo de temas, tiene que abordarlo en todas sus aristas. Y dentro de ella le explicaba las causas por las cuales él entiende y entiende su equipo económico que ha habido esa reducción en el déficit, y hablaba de manejo del gasto y de aumento de las recaudaciones. Hablar de manejo de gasto en un momento como el que está viviendo el país, donde en modo alguno se puede plantear otra cosa que no sea expandir, que no sea aumentar para dinamizar la economía, entonces eso tiene sus riesgos. Pero además, en un momento en que el día anterior se hablaba a propósito de materia del gasto y de la eficiencia con el esfuerzo que viene haciendo el presidente y su equipo de eficientizar el gasto, de lo que ocurre, por ejemplo, en las EDE. El presidente tuvo que salir ayer a salirle al frente a un informe proveniente de las mismas EDE, en el sentido del incremento de la nómina que ha experimentado las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Entonces ahí hay como una especie de contradicción que el presidente tuvo que salir al frente y decir que al parecer, dice el presidente, al parecer hubo un error en el despacho de las informaciones que dieron la sede. Para que ustedes vean que como ese tipo de tema delicado, porque cuando usted va a analizar gastos y usted habla precisamente de crear, por ejemplo, un nuevo ministerio como es de la vivienda y ese tipo de cosas, entonces uno tiene que tomar en cuenta que los actores están ahí, activos, pendientes de lo que acontece, y que la economía, dentro de su dinámica, en el marco de una situación tan gravosa como la que tenemos, yo pienso que la apuesta debe seguir siendo, pienso yo humildemente desde este rincón, que la apuesta debe ser a seguirnos enfocando en esa política monetaria y financiera con esos elementos de orden fiscal también. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de las recaudaciones y de las mejoras que se han implementado, por ejemplo, cerca de un 6% de incremento en aduana, el incremento en diciembre, y el incremento también de las recaudaciones por la DGI, pero manejarnos en el sentido del ambiente de optimismo, en el ambiente de echar hacia adelante un país que ha demostrado, que viene demostrando eficiencia con estos manejos, porque no es fácil combatir un problema de orden sanitario y al mismo tiempo garantizar una reanimación o relanzamiento de la economía como se viene sustentando. Y a propósito de eso, y siguiendo el discurso, que es el que nos parece más adecuado, de continuar enfocándonos en esas dos direcciones, quiero recordar que hoy el Congreso del Senado de la República va a conocer la petición de 45 días de extensión del estado de emergencia, y que el próximo lunes concluye el asunto del toque de queda. Yo quiero insistir con las autoridades en que hay que revisar algunos métodos, algunas de los manejos que se están dando a estos dos elementos, la emergencia y el toque de queda. Por ejemplo, el toque de queda sigue trayendo muchas complicaciones en el país, muchas complicaciones.
Yo no sé de qué manera podemos buscar una forma que evitemos las aglomeraciones, que es donde está el problema realmente, con el tema de las aglomeraciones, y nos facilitamos y le dejamos al país poder tener un tránsito mucho más holgado y mucho más libre. Lo que está aconteciendo en el metro de Santo Domingo, por ejemplo, yo vi ayer en la Máximo Gómez, es algo realmente espantoso. La gente aglomerada porque ya toque de queda, ya a las 5 de la tarde tenemos que ir, el metro cierra a las 6 y eso es una cosa espantosa. El ONSA tuvo que cambiar el horario y decir, bueno, nada más vamos de tal hora a tal hora y ni el sábado ni el domingo vamos a trabajar porque el toque de queda está a las 12. Entonces, se ha creado, la gente sale del trabajo. Yo he insistido en que el gobierno debe dividir el tema de los horarios en las oficinas públicas, y lo mismo deben hacer el sector privado, donde se pueda hacer de forma y manera de garantizar que haya ese distanciamiento en las oficinas públicas. Eso no se ha hecho tampoco. O sea, tiene la presión el trabajador de ir al trabajo, salir a las 5 con el problema de que tiene un toque de queda de por medio, y entonces eso crea una presión terrible, innecesaria, que entonces aporta un elemento más de inquietud en la población. Yo insisto en que ahora que se va a extender la emergencia a 45 días, que seamos un poquito, que veamos lo que ha acontecido y revisemos en todas sus partes los pros y contras del tema del toque de queda, y revisemos eso, porque insisto en que el problema es aglomeración de personas, no se trata de libre tránsito. No podemos darle más angustia a la población de que no se pueda movilizar. Lo que tenemos que hacer es ser más eficientes en impedir las aglomeraciones, y todos saben dónde se dan las aglomeraciones y todos saben cuáles son las actividades que promueven ese tipo de problemas. Es lo que quiero decir. Muy bien. Señores, por ahí viene don Henry Gebra, el economista aplatanado de origen francés, que nos acepta invitaciones cada vez que lo necesitamos para cualquier vistazo local e internacional. Así que vamos a hacer una parada para unos mensajes y regresamos.